Sabían con toda exactitud el sitio en que el proyectil se había sepultado en las aguas, pero faltaban instrumentos para cogerlo y sacarlo a la superficie. Era preciso inventarlos y fabricarlos luego. Mas los ingenieros americanos no se apuraban por tan poca cosa. Una vez colocados los garfios y ayudados por el vapor, estaban seguros de levantar el proyectil, a pesar de su peso que, por lo demás, debía de ser menor por la densidad del líquido en que se hallaba sumergido. Pero no bastaba pescar el proyectil, sino que había que hacerlo pronto, en interés de los viajeros. Nadie dudaba de que todavía estaban vivos. Sí, repetía sin cesar J.T. Maston, cuya confianza animaba a todo el mundo. Nuestros amigos son hombres de talento y no pueden haber caído como tontos. Están vivos y muy vivos, y por lo tanto hay que darse prisa para encontrarlos en este estado. No se preocupen por los víveres ni por el agua, porque de ambas cosas llevan para mucho tiempo. Pero el aire, eso es lo que va a faltarles y por lo tanto hay que apresurarse. Y se apresuraron en efecto. La Susquehanna se aprestaba para su nuevo destino. Se dispusieron sus máquinas para maniobrar con las cadenas del tiro. El proyectil de aluminio no pesaba más de 19.230 libras, peso mucho menos que el del cable transatlántico, que fue levantado del mismo modo. La única dificultad era la forma cilindro-cónica del proyectil, que le hacía difícil de sujetar. Para obviar este inconveniente, el ingeniero Murchison corrió a San Francisco. Mandó construir garfios enormes de un sistema automático, que una vez sujeto al proyectil entre sus enormes tenazas, no le soltaría más. Mandó preparar asimismo escafandras, que bajo la cubierta impermeable y resistente, permitían a los buzos reconocer el fondo del mar, y embarcó también a bordo de la Susquehanna aparatos de aire comprimido, muy ingeniosamente dispuestos. Eran camarotes con lumbreras, y que el agua, inducida en ciertos compartimientos, podía arrastrar a grandes dificultades. Estos aparatos existían en San Francisco, donde habían ido para la construcción de un dique submarino, y era una fortuna porque no hubiera habido tiempo para construirlos. No obstante, a pesar de la perfección de aquellos aparatos y del talento de los sabios, no habían de usarlos. El éxito de la operación no era muy seguro ni con mucho. Cuántas eventualidades desconocidas, puesto que se trataba de buscar el proyectil a 20.000 pies bajo el agua. Además, aún en el caso de que pudiera sacársela a la superficie, ¿cómo habían podido los viajeros soportar el golpe que sin duda los 20.000 pies de agua no habrían podido amortiguar? Finalmente, había que darse mucha prisa y J.T. Maston apremiaba día y noche a sus obreros. Él, por su parte, se hallaba dispuesto a ponerse la escafandra y a ensayar los aparatos de aire para reconocer la situación de sus valerosos amigos. No obstante, a pesar de la diligencia empleada para la fabricación de los diferentes aparatos, a pesar de las considerables sumas que puso a disposición del Gun Club, el gobierno de los Estados Unidos, pasaron 5 días mortales, 5 siglos, antes de que estuvieran terminados los preparativos. Durante este tiempo la opinión pública se hallaba sobreexcitada en el más alto grado. Por todo el mundo se cruzaban telegramas pues el salvamento de Barbicane, Nicholl y Miguel Ardan habían llegado a ser un asunto internacional. Todos los pueblos que habían tomado parte en el empréstito del Gun Club se interesaban en la salvación de los viajeros.
Se embarcaron por fin a bordo de la Susquehanna, las cadenas de tiro, las cámaras de aire, los garfios automáticos y todo lo demás. J.T. Maston, el ingeniero Murchison y los delegados del Gun Club ocupaban ya sus camarotes. No había más que partir. A las 8 de la noche, el 21 de diciembre, zarpó la corbeta con un mar hermoso, una brisa del noroeste y un frío bastante vivo. Toda la población de San Francisco se apiñaba en los muelles, conmovida pero muda. Guardando los vítores para la vuelta, se dio la máxima atención al vapor, y la hélice de la Susquehanna la empujó con rapidez fuera de la bahía. Inútil es referir las conversaciones de a bordo entre los oficiales, marineros y pasajeros. Todos aquellos hombres tenían un solo pensamiento. Todos aquellos corazones palpitaban bajo la misma emoción. ¿Qué hacían Barbicane y sus compañeros mientras los otros corrían a socorrerlos? ¿Se hallarían en estado de intentar alguna atrevida maniobra para conquistar su libertad? Nadie podía decirlo. La verdad es que cualquier medio es insuficiente. Aquella prisión de metal sumergida en el océano a 2 leguas de profundidad desafiaba los esfuerzos de los prisioneros. El 23 de diciembre, a las 8 de la mañana, después de una rápida travesía, la Susquehanna debía hallarse en el sitio del siniestro, pero fue preciso esperar hasta el mediodía para obtener la altura con exactitud. La boya que sujetaba la sonda no se había visto. A las 12, el capitán Bloomsbury, ayudado de sus oficiales que verificaban la observación, tomó la altura en presencia de los delegados del Gun Club. Hubo entonces un momento de ansiedad. Determinada la situación de la Susquehanna, resultó hallarse unos 4 minutos al oeste del sitio en que el proyectil había desaparecido en el agua tras la estrepitosa caída. Se dio, pues, a la corbeta el rumbo necesario para llegar a aquel punto. A las 12:47 se encontró en la boya, que se hallaba en buen estado y debía haber derivado un poco. «Por fin», exclamó J.T. Maston. «¿Empezamos?», preguntó el capitán Bloomsbury. «Sin perder un instante», respondió J.T. Maston. Se adoptaron las precauciones necesarias para que la corbeta permaneciese casi inmóvil. Antes de pensar en coger el proyectil, quiso el ingeniero Murchison reconocer la posición del fondo oceánico. Los aparatos submarinos destinados a ese reconocimiento recibieron su provisión de aire. El manejo de tales aparatos no deja de ser peligroso, porque a 20.000 pies bajo de la superficie de las aguas y sufriendo tan grandes presiones, se hallaban expuestos a roturas cuyas consecuencias serían realmente terribles. J.T. Maston, el hermano de Bloomsbury, y el ingeniero Murchison, sin cuidarse de tales peligros, ocuparon un puesto en las cámaras de aire. El comandante presenciaba la operación desde el puente, dispuesto a detener a soltar las cadenas, según fuera necesario. Se había desembarazado la hélice y dirigido la fuerza de las máquinas al cabrestante, que en un momento podía izar los aparatos a bordo. Comenzó el descenso a la 1:25 de la tarde, y la cámara, arrastrada por sus recipientes llenos de agua, desapareció bajo la superficie del océano. Los oficiales y marineros de a bordo dividían ya su interés entre los prisioneros del proyectil y los del aparato submarino. En cuanto a estos, se olvidaban de sí mismos y, pegados a los cristales de las lumbreras, observaban atentamente las masas líquidas que atravesaban. La bajada fue muy rápida. A las 2:17, J.T. Maston y sus compañeros habían llegado al fondo del Pacífico, pero nada vieron a no ser un desierto árido que ni la fauna ni la flora marítima animaban ya.
A la luz de sus lámparas, provistas de fuertes reflectores, podían observar las oscuras capas de agua en un radio muy extenso, pero el proyectil permanecía invisible para ellos. Es imposible describir la impaciencia de aquellos atrevidos buzos. Como su aparato se hallaba en comunicación con la corbeta, hicieron una señal convenida de antemano, y la Susquehanna paseó por espacio de 1 milla la cámara, suspendida a unos cuantos metros del suelo. En esa forma exploraron toda la llanura submarina, engañados a cada instante por ilusiones de óptica que les traspasaban el corazón. Aquí una roca, allí una desigualdad del suelo. Les parecía el proyectil deseado, pero luego reconocían su error y se desesperaban. Pero, ¿dónde están? ¿Dónde están?, exclamaba J.T. Maston. Y el infeliz llamaba a gritos a Nicholl, Barbicane y Miguel Ardan, como si sus pobres amigos pudieran oírle, y menos responderle a través de aquel medio impenetrable. Así continuaron las investigaciones, hasta el momento en que el aire viciado obligó a los buzos a subir. Esta operación duró desde las 6 hasta las 12 de la noche. «Hasta mañana», dijo J.T. Maston al poner el pie en la cubierta de la corbeta. «Sí», respondió el capitán Bloomsbury. «¿Y en otro sitio?» «Sí». Aún no desconfiaba del éxito J.T. Maston, pero sus compañeros, menos animados ya en las primeras horas, comprendían toda la dificultad de la empresa. Lo que parecía facilísimo en San Francisco, en medio del océano, se presentaba ya como irrealizable. Las probabilidades de éxito disminuían en gran proporción, y había que confiar a la casualidad del hallazgo del proyectil. El día siguiente, 24 de diciembre, a pesar de las fatigas de la víspera, se emprendió de nuevo la operación. La corbeta se corrió a unos cuantos minutos al oeste, y el aparato, provisto de aire, condujo otra vez a los exploradores a las profundidades del océano. Todo el día se pasó en pesquisas infructuosas. El lecho del mar estaba desierto. El 25 transcurrió sin resultado y lo mismo el 26. Esto era desesperante. Todos pensaban en aquellos desventurados que llevaban 26 días encerrados en el proyectil. Quizás sintieran en aquel momento los primeros ataques de asfixia, si es que habían salido salvos de la caída. El aire se agotaba, y con el aire, el valor, el ánimo. «El aire puede ser», respondía siempre J.T. Maston, «pero el valor no». El 28, después de otros 2 días de reconocimiento, se perdió toda esperanza. Aquel proyectil era un átomo a la inmensidad del mar. Había que renunciar a encontrarlo. Pero J.T. Maston no quería oír hablar de marcharse. No quería abandonar el sitio sin encontrar por lo menos la sepultura de sus amigos. Sin embargo, el comandante Bloomsbury no podía obstinarse más y, a pesar de las reclamaciones del digno secretario, dio orden de zarpar. El 30 de diciembre, a las 9 de la mañana, la Susquehanna puso la proa al nordeste, con rumbo hacia la bahía de San Francisco. Eran las 10. La corbeta se alejaba del lugar de la catástrofe, a media máquina, y como pesarosa, cuando el marinero que estaba de vigía en el mastelero de gavía gritó de repente: «¡Una boya a sotavento!». Los oficiales miraron el sitio indicado y por medio de sus anteojos reconocieron el objeto señalado, que efectivamente parecía una de esas boyas que sirven para balizar los pasos de las bahías o de los ríos. Pero lo particular era que en su vértice, que sobresalía del agua 5 o 6 pies,
flotaba un pabellón. Aquella hoja brillaba al sol, como si sus paredes fueran de plata bruñida. El comandante Bloomsbury, J.T. Maston, los delegados del Gun Club, todos habían subido al puente y examinaban aquel objeto que flotaba a la aventura sobre las olas. Todos miraban con febril ansiedad, pero en silencio, sin atreverse a formular el pensamiento que se les ocurría. La corbeta se acercó a menos de 2 cables. Toda la tripulación se estremeció al reconocer el pabellón americano. En aquel instante se oyó como un ruido. Era el bueno de J.T. Maston, que acababa de caer sin sentido, porque, olvidándose de que su brazo derecho se hallaba reemplazado por un garfio de hierro, quiso darse una palmada en la cabeza y recibió un golpe terrible que le privó del conocimiento por completo. Lo levantaron y le prodigaron auxilios hasta que volvió en sí, y sus primeras palabras fueron: «¡Ah! 3 veces brutos, 4 veces mentecatos, 5 veces estúpidos». «Pero, ¿qué pasa?», dijeron todos. ¿Qué pasa? Sí, hable. Pues son tontos. Pasa que el proyectil no pesa más que 19.250 libras. ¿Y qué? Y que desaloja 28 toneladas, o sea, 56.000 libras. Y por consiguiente flota. ¿Y con qué expresión actuó la palabra flota? ¿Y era verdad? Todos aquellos sabios habían olvidado esta ley fundamental, que por efecto de la ligereza específica del proyectil, después de ser arrastrado en su caída hasta las mayores profundidades del océano, tenía que volver naturalmente a la superficie. Y en aquel momento flotaba a merced de las olas. Inmediatamente se echaron al mar los botes, precipitándose a ellos J.T. Maston y sus amigos. La emoción había llegado al colmo. Todos los corazones palpitaban mientras las lanchas se acercaban al proyectil. ¿Qué contendría? ¿Vivos o muertos? Vivos, sí. Vivos, a no ser que la muerte hubiera venido a Barbicane y a sus 2 amigos después de haber enarbolado aquel pabellón. En los botes reinaba un profundo silencio. Todos los corazones latían agitados, los ojos no veían ya. Una de las lumbreras estaba abierta. Algunos pedazos de cristal que habían quedado en el marco probaban que se había roto. Esta lumbrera se hallaba entonces a la altura de 5 pies sobre las aguas. Se acercó una lancha, la de J.T. Maston, y éste corrió hacia el cristal roto. En aquel momento se oyó la voz alegre y clara de Miguel Ardán, que gritaba con acento de triunfo: «¡Blancas! ¡Barbicane! ¡Cerrado a blancas!». Barbicane, Miguel Ardán y Nicholl jugaban al dominó. No se habrá olvidado la inmensa simpatía que acompañó a los 3 viajeros en el momento de su partida. Dada la emoción que tanto en el antiguo mundo como en el nuevo habían levantado al acometer su empresa, ¿cuál no sería el entusiasmo que había de acogerlos a la vuelta? Los millones de espectadores que habían invadido la península de la Florida, ¿no correrían al encuentro de aquellos aventureros? Aquellas legiones de extranjeros que habían acudido de todos los puntos del globo a las riberas americanas abandonarían el territorio de la Unión sin volver a ver a Barbicane, Nicholl y Miguel Ardán. No, la ardiente pasión del público debía responder dignamente a la grandeza de la empresa. Unos seres humanos que habían dejado el esferoide terrestre y volvían a él después de aquel extraño viaje a los espacios celestes, no podían menos de ser recibidos como lo será el profeta Elías cuando vuelva a la tierra. Verlos primero, oírlos después,
He ahí el deseo general, deseo que se iba a realizar muy pronto para todos los habitantes de la Unión Americana. Barbicane, Miguel Ardan, Nicholl y los delegados del Gun Club llegaron sin demora a Baltimore, donde fueron recibidos con indescriptible entusiasmo. Estaban próximas a publicarse las notas del presidente Barbicane. El New York Herald compró el original a un precio que aún se ignora, pero que debió de ser elevadísimo. En efecto, durante la publicación del viaje a la Luna, la tirada de aquel periódico llegó a 5 millones de ejemplares. A los 3 días de la vuelta de los viajeros a la Tierra, se sabían ya los menores detalles de su expedición. No quedaba más que ver a los héroes de aquella empresa sobrehumana. La exploración de Barbicane y sus amigos alrededor de la Luna había permitido el dominio del satélite de la Tierra. Aquellos sabios lo habían observado de visu y en condiciones particulares. Se sabían ya los sistemas que debían desecharse y los que debían aceptarse sobre la formación del astro, sobre su origen y sobre su habitabilidad. Se desconocían los secretos de su pasado, su presente y su porvenir. ¿Qué objeciones podían oponerse a unos observadores concienzudos que habían medido a menos de 40 kilómetros aquellas curiosas montañas de Tycho, la más extraña del sistema orográfico lunar? ¿Qué podía responderse a los sabios cuyas miradas habían penetrado en los abismos del circo de Platón? ¿Cómo contradecir a aquellos hombres osados a quienes los azares de su tentativa habían conducido hasta la parte invisible del disco lunar? Había ya derecho a ponerse límites a esa ciencia selenográfica que había formado el mundo lunar, como Cuvier el esqueleto de un fósil, y decir: la Luna fue un mundo habitable y habitado antes que la Tierra. La Luna es hoy un mundo inhabitable e inhabitado. Deseoso el Gun Club de celebrar la vuelta del más ilustre de sus miembros y de sus 2 compañeros, organizó un banquete, pero un banquete digno de los triunfadores y del pueblo americano, en tales condiciones que pudieran tomar parte en él todos los habitantes de la Unión. Todas las cabezas de línea de los ferrocarriles del Estado se pusieron en comunicación por medio de carriles volantes. En todas las estaciones, empavesadas con las mismas banderas y adornadas del mismo modo, se dispusieron mesas servidas uniformemente. A una hora determinada con exactitud, por medio de relojes eléctricos que iban al segundo, se invitó a las poblaciones a sentarse a las mesas del banquete. Durante 4 días, después del 5 al 9 de enero, estuvieron suspendidos los trenes, como lo están el domingo todos los ferrocarriles de la Unión, y todas las vías quedaron libres. Solo una locomotora de gran velocidad y que arrastraba un coche de honor tuvo permiso para circular aquellos 4 días por los ferrocarriles de los Estados Unidos. La locomotora, ocupada por un maquinista y un fogonero, conducía por favor especial al respetable J. T. Maston, secretario del Gun Club. El coche conducía al presidente Barbicane, al capitán Nicholl y a Miguel Ardan. Al silbido del maquinista y entre toda clase de aclamaciones, partió el tren de la estación de Baltimore marchando con una velocidad de 80 kilómetros por hora. Pero, ¿qué era esa velocidad comparada con la que impulsaba a los 3 compañeros al salir del Columbia disparados a la Luna? En esa forma fueron pasando de ciudad en ciudad, encontrando a su paso a las poblaciones sentadas a la mesa y que le saludaban con las mismas aclamaciones y los mismos aplausos. Así recorrieron el este de la Unión atravesando Pensilvania, Connecticut, Massachusetts, Vermont, Maine y Nueva Brunswick, cruzando el norte y el oeste por Nueva York, Ohio, Michigan y Wisconsin. Bajaron de nuevo al sur por Illinois, Missouri, Arkansas, Texas y la Luisiana. Corrieron al sudeste por Alabama y la Florida. Subieron de nuevo por la Georgia y las Carolinas,
Visitaron el centro de Tennessee, Kentucky, Virginia e Indiana y luego, desde la estación de Washington, volvieron a Baltimore, pudiendo asegurarse de aquellos 4 días que todo el pueblo de los Estados Unidos de América, sentado en un inmenso banquete, los había saludado con indescriptible entusiasmo a un mismo tiempo. Digna apoteosis de aquellos 3 héroes, a quienes la fábula hubiera elevado seguramente a la categoría de semidioses. Y ahora preguntamos, ¿produciría algún resultado práctico esta tentativa sin precedentes en los anales de los viajes? ¿Se establecerán alguna vez comunicaciones directas con la Luna? ¿Se fundará un servicio de navegación a través del espacio para recorrer el mundo solar? ¿Se podrá ir de uno a otro planeta, de Júpiter a Mercurio, y más adelante de una a otra estrella, de la polar a Sirio? ¿Habrá, en fin, un sistema de locomoción que permita visitar esos soles que pululan en el firmamento? No es fácil responder a estas preguntas, pero dado el audaz ingenio de la raza anglosajona, a nadie extrañará que los americanos hayan procurado sacar partido de la tentativa del presidente Barbicane. Así, al poco tiempo de la vuelta de los viajeros, el público recibió con marcado favor el anuncio de una sociedad en comandita, con un capital de $100,000 millones de dólares, dividido en 100,000 acciones de a $1,000, con el nombre de Sociedad Nacional de Comunicaciones Interestelares. Su presidente era Barbicane, su vicepresidente el capitán Nicholl, secretario de la administración J.T. Maston y director de los movimientos Miguel Ardan. Y como es propio del carácter americano preverlo, todo en los negocios, hasta las quiebras, se nombró de antemano juez comisario al respetable Harry Trollope y síndico a Francisco Dayton.